La muerte es el mayor misterio de la humanidad y quizás la mentira más grande que jamás nos hayan dicho. Durante siglos, nos han hecho creer que el fin de la vida es un punto final, un abismo desconocido, algo que debemos temer. Pero, ¿y si te dijera que hay un libro antiguo, oculto durante generaciones, que describe exactamente lo que sucede después de que cerramos los ojos por última vez? Un enigmático manuscrito, guardado en monasterios y bibliotecas secretas, que contiene respuestas que la sociedad intentó ocultarnos. Este libro no es una teoría vaga ni un relato místico sin fundamento. Revela, en detalle, lo que sucede en el momento de la muerte, el paso por otras dimensiones, la luz al final del túnel y el viaje del alma. Y lo más impresionante, lo que describe coincide con informes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que este conocimiento siempre estuvo disponible, pero solo para aquellos que sabían dónde buscar. Si alguna vez te has preguntado a dónde vamos después de morir, si hay una secuela o si todo desaparece, prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver la vida. Olvídate de las respuestas superficiales que siempre te dieron. La verdad está oculta y ha llegado el momento de sacarla a la luz. Hay obras que desafían el tiempo, manuscritos ocultos que encierran secretos inaccesibles para la mayoría. Entre ellos se encuentra un libro, guardado en monasterios olvidados y bibliotecas restringidas, que relata, con asombrosa precisión, lo que sucede después de que el cuerpo físico se desmorona. Este no es un simple relato místico, sino un compendio de conocimientos arcanos, una verdadera iniciación esotérica para quienes se atreven a comprender. Sus enseñanzas siguen los caminos del hermetismo, la alquimia espiritual y el ocultismo, revelando verdades que pocos imaginan. Pero, ¿por qué se mantuvo este libro alejado de las masas? ¿Qué tiene el que podría transformar la percepción humana de la existencia? Muchos de los que entraron en contacto con este libro sintieron un impacto inmediato. No solo describe el proceso post-muerte, sino que detalla cómo se mueve la conciencia, atravesando dimensiones antes inaccesibles. Textos sagrados de diferentes tradiciones ya han sugerido que la muerte es solo una transición, pero este manuscrito va más allá. Explica, con claridad casi científica, los mecanismos de esta transición. Es como si los antiguos ya comprendieran lo que hoy la teosofía y el misticismo solo intentan rescatar. Los informes no son simbólicos ni abstractos, sino directos, concretos, como un mapa trazado para el alma. Imaginemos a alguien que, a lo largo de su vida, busca comprender el significado de todo. Esta persona investiga la Kabbalah, profundiza en el gnosticismo, intenta descifrar entre líneas los grandes misterios. Un día, encuentra este libro y se da cuenta de que sus preguntas no solo tienen respuestas, sino que esas respuestas han sido suprimidas deliberadamente. ¿Por qué? Porque saber lo que hay del otro lado cambia por completo la forma en que vivimos de este lado. Si la muerte deja de ser un misterio y se convierte en un portal conocido, el miedo desaparece. Y sin miedo, el control sobre las masas se debilita. Hay informes de iniciados que tuvieron acceso a partes de este conocimiento y experimentaron profundos cambios internos. Algunos describieron sensaciones de conciencia en expansión, como si se disipara una niebla y apareciera ante ellos una verdad innegable. Otros dijeron que las palabras de este libro desencadenaron recuerdos ocultos, como si ya lo supieran en algún nivel pero nunca hubieran podido verbalizarlo. La iniciación esotérica siempre ha estado reservada para los pocos que demuestran que están preparados. Pero, ¿qué pasaría si ahora cualquier persona dispuesta a comprenderlo pudiera acceder a este conocimiento? Este libro no trae promesas ni dogmas vacíos. Presenta conocimiento directo, desafía creencias tradicionales y exige que el lector abandone paradigmas obsoletos. Expone verdades que la sociedad ha preferido ignorar, sobre lo que realmente sucede cuando termina la vida física. Sin embargo, no se limita al más allá. Enseña que la vida y la muerte son solo caras de la misma moneda, y que quienes dominan esta comprensión viven de manera completamente diferente. Pero, ¿cómo se produce exactamente esta transición? ¿Qué le sucede a la conciencia en el momento en que el cuerpo se apaga? Desde los albores de la humanidad, el miedo a la muerte ha sido uno de los mayores enigmas que acechan la conciencia humana. Este miedo no nace solo de lo desconocido, sino de la ilusión de que la existencia termina con el último aliento. Las religiones y las filosofías han intentado responder a esta pregunta, pero pocas han entendido el verdadero significado de la transición entre mundos. El libro oculto, que durante siglos permaneció resguardado en círculos restringidos, revela que la muerte no es un fin, sino un portal. Los antiguos iniciados sabían que comprender este misterio significaba liberarse del ciclo del sufrimiento.
Pero, ¿por qué se ocultó este conocimiento a la mayoría? Muchos se desesperan al pensar en la muerte porque han sido condicionados a verla como una pérdida irreversible, un vacío eterno. Sin embargo, este miedo se ve alimentado por el desconocimiento de lo que realmente sucede del otro lado. El libro perdido explica que la muerte es en realidad una liberación de la envoltura física, un regreso a un estado de conciencia expandida. Este conocimiento conecta con la sabiduría arcana del hermetismo y el gnosticismo, que siempre han defendido la inmortalidad del alma. Si supiéramos, con absoluta certeza, que la muerte es solo un pasaje, ¿cómo cambiaría eso la forma en que vivimos hoy? Imaginemos a alguien que pasa toda su vida huyendo de la muerte, evitando hablar de ella, temiendo su llegada. Esta persona se aferra desesperadamente a la materia, acumulando riquezas, intentando eternizar su juventud. Pero cuando llega el momento, nada de eso desaparece. El desapego es forzado y el miedo se convierte en angustia. Por otro lado, están quienes comprenden los principios de la alquimia espiritual y la iniciación esotérica. Para ellos, la muerte no es un enemigo, sino un amo. Viven plenamente, sabiendo que cada experiencia en la Tierra es solo una fracción de un viaje mayor. Los grandes maestros del ocultismo siempre han enseñado que quien teme a la muerte, teme a sí mismo. El miedo a la muerte surge del rechazo a mirar hacia adentro, a comprender que la vida material es solo un reflejo de la realidad espiritual. El misterioso libro revela que el verdadero aprendizaje ocurre cuando aceptamos la fugacidad de la existencia y entendemos que nada se pierde realmente, simplemente se transforma. Esta perspectiva no solo cambia la forma en que vemos la muerte, sino que también cambia la forma en que vivimos. Si el miedo no existiera, ¿qué impediría a una persona seguir sus sueños sin dudarlo? El libro no solo describe la muerte, sino que presenta un guión detallado de lo que sucede en este proceso. Revela que, en el momento final, hay un reconocimiento, una comprensión de que todo lo que se enseñó sobre la muerte estaba incompleto. Pero, ¿a dónde conduce exactamente este viaje? ¿Qué pasa cuando el alma se desprende del cuerpo? Muchas tradiciones espirituales hablan de una luz que se manifiesta en este momento. Pero, ¿qué significa realmente esta luz? Existen innumerables relatos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han descrito la misma escena. Un túnel y una luz intensa, acogedora, casi magnética. Pero, ¿qué significa realmente esta luz? El enigmático libro revela que esto no es una ilusión ni un producto del colapso de la mente, sino más bien la manifestación de una realidad superior. La sabiduría arcana explica que este fenómeno es un pasaje, un portal vibratorio que conecta diferentes dimensiones. Muchos de los que han regresado de este estado afirman haber sentido una paz indescriptible, como si todas las respuestas estuvieran ahí, esperando ser comprendidas. El hermetismo y la teosofía enseñan que esta luz no es solo un fenómeno, sino una invitación. Al atravesarlo, la conciencia se desconecta de las ataduras de la materia y se acerca a su verdadera naturaleza. Sin embargo, no todo el mundo opta por seguir este camino de inmediato. Algunas almas dudan, atrapadas en emociones, recuerdos o creencias que les impiden aceptar la transición. Esto explicaría los informes de espíritus que parecen deambular sin rumbo, vinculados a cuestiones no resueltas. La iniciación esotérica siempre ha advertido que la muerte no es un final, sino una etapa en el gran viaje del alma. ¿Alguna vez has imaginado lo que le sucede a quienes, al ver esta luz, deciden no cruzarla? Algunos permanecen cerca del plano físico, influyendo energéticamente en los vivos. Otros encuentran realidades paralelas, que reflejan sus propias creencias y miedos. El libro de ocultismo sugiere que la elección de seguir la luz o permanecer en otro estado está directamente relacionada con el nivel de desapego que el alma desarrolló en vida. Este concepto resuena con la alquimia espiritual, que enseña que el verdadero sabio se prepara para la muerte desde el nacimiento, entendiendo que todo es un ciclo. Varias tradiciones espirituales hacen referencia a esta luz. En el esoterismo, se lo ve como la manifestación de la fuente divina. En el gnosticismo, simboliza el conocimiento puro que libera al alma de la ilusión. Para los cabalistas, esta luz es la revelación de la esencia divina misma, la energía que impregna todas las cosas. Pero, ¿qué pasa realmente cuando el alma decide cruzar este portal? El libro describe que, al entrar en esta luz, la conciencia experimenta un estado de expansión, donde todas las verdades ocultas se vuelven evidentes. Y hay un detalle curioso. Muchos de los que han experimentado este fenómeno relatan que, antes de ser completamente absorbidos por la luz, sucede algo sorprendente. Una especie de película de sus vidas comienza a desarrollarse ante sus ojos, revelando cada elección,
cada acción y sus consecuencias. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué significa esta revisión dentro del proceso de transición espiritual? En el instante en que el alma cruza el umbral de la existencia física, ocurre un fenómeno extraordinario, una revisión completa de la vida que acaba de terminar. No hay jueces ni tribunales divinos, solo una comprensión profunda de las decisiones tomadas. El misterioso libro describe este momento como un espejo de la conciencia, donde cada acción, pensamiento y emoción se despliega ante el alma. La sabiduría arcana explica que esta recapitulación no es un castigo, sino una enseñanza. El alma siente, de manera amplificada, el impacto de sus actitudes en los demás. Si causó dolor, experimenta ese dolor. Si generaste amor, siente ese amor en su forma más pura. La alquimia espiritual enseña que el verdadero aprendizaje no proviene del castigo, sino de la comprensión. Durante esta revisión, el alma nota los patrones que ha repetido a lo largo de su vida, los momentos en los que podría haber elegido diferente, los caminos que ignoró. Este proceso está profundamente alineado con los principios del gnosticismo y la iniciación esotérica, que siempre han enfatizado el autoconocimiento como clave para la evolución. No se impone nada, el alma no se ve obligada a hacer nada, pero ella misma toma conciencia de las lecciones que no ha aprendido. Esta comprensión, para algunos, puede resultar liberadora, para otros, un shock profundo. Imagínese a alguien que ha pasado su vida persiguiendo únicamente ganancias materiales, sin considerar jamás el impacto de sus acciones en los demás. A medida que esta persona atraviesa la transición, revisa todos los momentos en que sus decisiones afectaron a quienes la rodeaban. Cada palabra dura, cada oportunidad desperdiciada de compasión. Pero esta no es una experiencia de culpa, sino de despertar. Esta persona siente no solo lo que hizo, sino lo que podría haber hecho de otra manera. Y surge la inevitable pregunta, si tuvieras una segunda oportunidad, ¿actuarías de manera diferente? El hermetismo y la Kabbalah enseñan que la energía generada en la vida continúa vibrando incluso después de la muerte. La revisión de la vida no es solo un recuerdo pasivo, sino un momento de profunda reconexión con esta energía. Muchas tradiciones ocultas creen que esta experiencia determina los próximos pasos del alma. A quienes comprenden sus fracasos y aceptan el aprendizaje les resulta más fácil avanzar. Quienes se resisten, niegan o se aferran a lo vivido pueden permanecer en estados intermedios, buscando respuestas que deberían haber encontrado en la vida. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué pasa después de esta revisión? Si el alma no es juzgada, si no hay un destino predeterminado, ¿cuál es el siguiente paso? El enigmático libro sugiere que la continuidad del viaje depende de un factor esencial, el desapego. Para avanzar es necesario soltar ataduras emocionales, deshacerse de los pesos del pasado y comprender que la existencia es un fluir continuo. Pero, ¿cuántos están verdaderamente preparados para dejarlo todo atrás y dar el siguiente paso? El alma que quiere avanzar necesita pasar por una prueba silenciosa, el desapego. No se trata solo de dejar atrás el cuerpo físico, sino de soltar todos los lazos emocionales, miedos, culpas y ataduras que aún te atan al mundo material. El libro de ocultismo enseña que la transición a planos superiores requiere ligereza y que no hay forma de ascender cargando cargas. Esta verdad resuena profundamente en el hermetismo y la alquimia espiritual, donde la purificación del alma es esencial para el progreso. Pero, ¿cómo puede alguien dejar de lado lo que ha dedicado toda su vida a cultivar? El proceso de transición no ocurre automáticamente. Hay quienes, incluso después de la muerte, se resisten a aceptar que su tiempo en el plano físico ha terminado. El libro describe que estas almas se apegan a sus hogares, a sus rutinas, incluso a las personas que dejaron atrás. El esoterismo y la iniciación espiritual siempre han advertido sobre este peligro. La fijación en la materia genera un estado de estancamiento. Algunas almas quedan atrapadas, como espectadores invisibles, incapaces de avanzar porque aún desean controlar aquello que ya no les pertenece. Pero este apego es un obstáculo que ellos mismos crean. Imagine a alguien que ha pasado toda su vida acumulando riqueza, poder y estatus. Esta persona dedicó cada momento a fortalecer su identidad material, creyendo que eso era lo que definía su valor. En el momento de la muerte, se da cuenta de que todo eso ya no sirve, pero no puede aceptarlo. En lugar de rendirse al fluir de la existencia, se resiste, intenta aferrarse a lo que ya no puede retener. El gnosticismo enseña que la verdadera riqueza no está en la materia, sino en el conocimiento y la evolución espiritual. ¿De qué sirve conquistar el mundo si al final no tienes el coraje de partir? El desapego también se extiende a las relaciones y emociones inconclusas. Muchas almas quedan atrapadas en el resentimiento,
la culpa o la necesidad de corregir errores que no fueron resueltos en la vida. El misterioso libro revela que estas emociones crean vínculos invisibles, hilos energéticos que dificultan el paso. Para aquellos que aún no han comprendido esta dinámica, la transición puede ser más larga, casi como un estado de sueño en el que repiten recuerdos y escenarios, tratando de encontrar algo que los libere. La Kabbalah enseña que cada emoción densa es un ancla, y solo cortando estos vínculos es posible pasar a un nuevo estado de conciencia. Pero hay quienes lo entienden y lo aceptan. Dejan ir lo que era, sin miedo, sin resistencia, sabiendo que la vida continúa de otra forma. Estas almas fluyen ingrávidas, moviéndose fácilmente hacia dimensiones más sutiles, guiadas por fuerzas que siempre han estado a su lado. Y entonces surge una nueva revelación. Nadie hace este viaje solo. El libro explica que, a lo largo de este viaje, hay guías espirituales que ayudan a las almas en este camino. ¿Pero quiénes son? ¿Y cómo sabremos reconocer su presencia? Ningún alma recorre sola el gran viaje. El enigmático libro revela que, en el momento de la transición, aparecen seres espirituales para ayudar en el paso. Estos guías pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunos aparecen como luces brillantes, otros adoptan la apariencia de familiares fallecidos y hay quienes se revelan como maestros espirituales. El hermetismo y el esoterismo enseñan que estos seres son conciencias elevadas que ya han pasado innumerables veces por el ciclo de la vida y la muerte y ahora ayudan a quienes aún transitan este camino. ¿Pero todos pueden notar su presencia? Conectarse con guías espirituales no ocurre por casualidad. El libro explica que la vibración del alma en el momento de la muerte influye directamente en quien la recibirá. Quienes vivieron en busca de conocimiento, expansión de conciencia y crecimiento espiritual tienden a ser recibidos por maestros y seres de luz. Aquellos que estaban profundamente apegados al asunto pueden tardar más en reconocer a sus guías. El gnosticismo enseña que los ojos espirituales solo ven lo que el alma está dispuesta a ver. ¿Pero qué pasa si alguien no reconoce estas guías? Hay informes de personas que, durante experiencias cercanas a la muerte, sintieron la presencia de entidades amorosas, pero se resistieron a la idea de seguirlas. Algunos creían que era una ilusión de la mente, otros simplemente temían lo desconocido. Sin embargo, quienes confiaron y se dejaron guiar describieron una sensación de paz indescriptible, como si estuvieran envueltos por una energía familiar y acogedora. La Kabbalah sugiere que estos seres son emanaciones de la fuente divina misma, fragmentos de conciencia que ayudan a cada alma a regresar a su estado original. Pero no todas las guías son desconocidas. Muchos espíritus son recibidos por aquellos a quienes amaron en vida, padres, abuelos, amigos o incluso almas que estuvieron conectadas con ellos en vidas anteriores. El libro de ocultismo describe que estos reencuentros ocurren porque el amor verdadero trasciende la barrera de la muerte. Y más que una simple bienvenida, estos seres queridos ayudan a que la transición sea más fluida, explicando lo que está sucediendo y ofreciendo consuelo a quienes todavía tienen preguntas. Sin embargo, esta travesía no significa descanso eterno, sino una lección. No todas las almas van directamente a dimensiones superiores. Algunos optan por continuar su evolución a través de la reencarnación, regresando al plano físico para aprender nuevas lecciones o ayudar a otras almas en su viaje. El libro revela que este proceso no es una imposición, sino una decisión consciente. Pero, ¿cómo se produce esta elección? ¿Y qué define quién regresa y quién se marcha? Al contrario de lo que muchos creen, la reencarnación no es un ciclo obligatorio, sino una elección. El enigmático libro revela que, al alcanzar cierto nivel de conciencia, el alma comprende sus opciones y decide qué camino seguir. Algunos optan por regresar al plano físico para continuar con su aprendizaje, mientras que otros prefieren permanecer en planos más sutiles, ayudando en el desarrollo de otras almas. El hermetismo y el esoterismo siempre han enseñado que la vida no es un acto único, sino una secuencia de experiencias interconectadas, cada una de las cuales trae nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento. ¿Pero cómo se toma esta decisión? El alma que decide reencarnar lo hace con un propósito definido. Antes de regresar, repasa su última existencia, identificando las lecciones que aún le faltan por aprender. El gnosticismo enseña que nada es aleatorio. Los desafíos, las personas que conocemos e incluso las dificultades que enfrentamos son parte de un plan mayor, elaborado antes del nacimiento. El libro revela que este proceso no es una imposición divina, sino un acuerdo entre el alma y las fuerzas que gobiernan el universo. Sin embargo, al reencarnar, la conciencia se cierra temporalmente y este recuerdo se borra. ¿Por qué? Porque el aprendizaje solo es genuino cuando se vive sin atajos.
¿Alguna vez has imaginado si cada persona recordara exactamente sus vidas pasadas? Esto podría crear confusión e interferir con el viaje actual. Alguien que, en otra vida, fue un gran rey o una figura poderosa podría aferrarse a esa identidad e ignorar lo que necesita aprender ahora. La iniciación esotérica siempre ha advertido sobre los peligros del ego y la ilusión. El olvido temporal no es un castigo, sino un mecanismo de equilibrio. Sin embargo, existen formas de acceder a fragmentos de estos recuerdos a través de la meditación profunda, la alquimia espiritual y el autoconocimiento. No todas las almas eligen reencarnar inmediatamente. Algunos prefieren permanecer en las dimensiones espirituales, ayudando al desarrollo de otras conciencias. El libro describe que hay planos donde almas más evolucionadas actúan como mentoras, ayudando a quienes aún necesitan aprender la lección del desapego, el amor incondicional y el equilibrio energético. La Kabbalah enseña que cuanto más evolucionada es el alma, menos necesidad tiene de regresar al plano material. Sin embargo, algunos de ellos optan por regresar no por su propia necesidad, sino para ayudar a la humanidad en momentos críticos. Y entonces surge una pregunta intrigante. Si la reencarnación es una elección, ¿qué determina el tipo de existencia que tendrá un alma? El libro revela que la respuesta está en la energía acumulada a lo largo de la vida. Las acciones, pensamientos y emociones de una existencia dan forma a las condiciones de la siguiente. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta ley? ¿Y cada uno de nosotros tiene poder sobre el destino que nos espera? Nada sucede por casualidad. El libro oculto revela que cada pensamiento, cada acción y cada emoción genera ondas de energía que moldean el destino del alma. Este principio, conocido en varias tradiciones espirituales como la ley del karma, no es un sistema de castigo o recompensa, sino un mecanismo de equilibrio universal. El hermetismo enseña que el universo se rige por leyes inmutables, y una de ellas es la de causa y efecto. Todo lo que emitimos regresa de alguna manera, no como castigo, sino como reflejo de lo que necesitamos entender. ¿Pero realmente tenemos control sobre esto? La energía que lleva un alma después de la muerte influye en su viaje. Si alguien se ha pasado la vida cultivando el odio, el rencor y el egoísmo, estas vibraciones le acompañan haciendo su transición más densa y difícil. Por otro lado, aquellos que han vivido con compasión, generosidad y sabiduría fluyen hacia estados superiores con mayor facilidad. El gnosticismo explica que el alma es como un imán, que atrae realidades compatibles con su frecuencia vibratoria. El libro describe que este fenómeno es tan preciso que, al abandonar el cuerpo, el alma no necesita ser juzgada, simplemente gravita hacia donde pertenece. Imagínese dos personas que vivieran de maneras completamente diferentes. Una pasó toda su vida cultivando la espiritualidad, ayudando a los demás y buscando la evolución interior. El otro se dedicaba solo a las ganancias materiales, perjudicando a todo aquel que se interpusiera en su camino. En el momento de la muerte, sus experiencias en el más allá serán drásticamente diferentes. Los primeros se sentirán ligeros, en paz, recibidos por los guías espirituales. El segundo puede sentir confusión, un peso invisible que le impide avanzar. Pero el karma no es eterno, es un mecanismo de aprendizaje y cada alma tiene el poder de transformar su propia energía. La alquimia espiritual enseña que transmutar energías densas en altas vibraciones es una parte esencial de la evolución del alma. Incluso aquellos que tienen un historial de errores y negatividad pueden cambiar su destino. El esoterismo sugiere que prácticas como el autoconocimiento, la meditación profunda y el servicio a los demás son formas eficaces de reequilibrar las energías del alma. El libro menciona que algunas almas, al comprender el peso del karma que han generado, optan por reencarnar en circunstancias desafiantes para restablecer este equilibrio. ¿Pero pueden todas las almas alcanzar esta realización? Quienes despiertan a su verdadera naturaleza se dan cuenta de que la vida no es un castigo, sino un ciclo de aprendizaje. El karma no existe para castigar, sino para enseñar. El libro revela que algunas almas alcanzan un nivel de conciencia tan alto que trascienden este ciclo, entendiendo que todo siempre ha estado interconectado. Pero, ¿qué sucede cuando un alma despierta a esta verdad última? ¿Cuál es el destino de quienes finalmente comprenden su propia divinidad? No todas las almas quedan atrapadas en el ciclo interminable de nacimiento y muerte. Algunos se despiertan. El misterioso libro revela que, en algún momento del viaje, el alma alcanza un nivel de conciencia en el que se da cuenta de su verdadera naturaleza. Este despertar no ocurre por casualidad, ni es privilegio de unos pocos, es consecuencia de la maduración espiritual. El hermetismo enseña que, a lo largo de la existencia,
El alma acumula sabiduría arcana hasta el momento en que finalmente comprende que siempre ha sido parte de la fuente divina. Pero, ¿qué cambia cuando se despierta esta conciencia? Quienes alcanzan este estado ven la vida con otros ojos. El miedo desaparece, las preocupaciones terrenales pierden fuerza y una profunda sensación de paz se apodera del ser. El gnosticismo sugiere que despertar es como recordar algo que siempre estuvo ahí, pero que fue olvidado a lo largo de las encarnaciones. El libro explica que esta percepción no es una teoría, sino una experiencia real, intensa e irreversible. Aquellos que despiertan nunca vuelven a ver la existencia de la misma manera. ¿Pero están todos preparados para esta revelación? Imagine a una persona que ha pasado años buscando respuestas, leyendo sobre esoterismo, estudiando Kabbalah, meditando y reflexionando sobre la vida. Un día algo cambia. No es un evento externo, sino un chasquido interno, una comprensión repentina de que todo siempre ha estado interconectado. Esta persona se da cuenta de que su esencia es inmortal, que la vida no es una carga, sino una oportunidad. Este es el momento del despertar espiritual. No hay fuegos artificiales ni milagros visibles, solo una certeza silenciosa que transforma cada pensamiento, cada lección y cada acción a partir de entonces. En lo oculto, el despertar suele estar simbolizado por la imagen del fuego sagrado, una llama que ilumina la conciencia y disuelve las ilusiones del mundo material. El libro enseña que este proceso no requiere prácticas extremas ni aislamiento, sino más bien un cambio de percepción. El despertar puede ocurrir en un momento de silencio, en una conversación profunda o incluso en tu lecho de muerte. Lo importante no es cuándo ocurre, sino qué hace el alma con esta nueva comprensión. Porque, a partir de ese momento, el viaje toma un nuevo rumbo. El alma despierta comprende que la vida es un ciclo de aprendizaje y que, al final, todas las conciencias regresan al mismo lugar, la fuente. Este es el propósito mayor, la razón por la cual ocurren todas las existencias. Pero ¿cómo será este regreso? ¿Qué les espera a quienes finalmente completen su viaje y se fusionen nuevamente con la esencia divina? El destino final de cada alma es el regreso a la fuente, el punto de origen de toda existencia. El enigmático libro describe este proceso como la culminación de innumerables vidas, experiencias y aprendizajes. No es un fin, sino una fusión con la conciencia suprema, donde el yo individual deja de existir como algo separado y pasa a ser parte de un todo ilimitado. El hermetismo enseña que el alma, a lo largo de sus encarnaciones, afina su vibración hasta estar preparada para esta reunificación. Pero, ¿qué sucede realmente en ese momento? Quienes alcanzan este estado no desaparecen, sino que se expanden. El gnosticismo sugiere que la individualidad no se pierde, sino que se trasciende como una gota de agua que regresa al océano sin dejar de ser agua. El libro explica que esta fusión no es forzada ni abrupta. Ocurre cuando el alma ya ha comprendido todas las lecciones que necesitaba aprender. La iniciación esotérica siempre ha enseñado que la verdadera iluminación no es adquirir algo nuevo, sino recordar lo que siempre ha estado presente. El despertar pleno es, de hecho, el reconocimiento de la propia divinidad. Imagina un alma que ha pasado por innumerables vidas, experimentando alegría y dolor, acumulando sabiduría, aprendiendo a amar sin condiciones. En el momento en que alcanza la comprensión total, no siente la necesidad de retroceder, porque sabe que ya ha llegado hasta el final. La Kabbalah enseña que este viaje es similar a subir una gran escalera. Con cada vida, subes un escalón, hasta llegar a la cima. Y en la cima lo único que queda es la existencia pura, sin separación, sin miedo, sin dudas. Pero no todas las almas eligen este regreso inmediatamente. Algunos deciden permanecer como guías, ayudando a otras conciencias que aún están en el camino. El libro menciona que hay seres que, aún habiendo alcanzado la iluminación, eligen seguir interactuando con la realidad terrenal para ayudar a la evolución colectiva. Esta es la elección de los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia, figuras que ya no necesitaban reencarnarse, sino que regresaron para compartir sabiduría arcana con la humanidad. El regreso a la fuente no es un destino lejano, sino un proceso que ya está sucediendo dentro de cada uno. El secreto está en la forma en que vivimos, en cómo aprendemos y en cómo nos liberamos de las ilusiones que nos mantienen atados a la materia. El libro sugiere que, al comprender este conocimiento, se puede vivir la vida de manera más ligera, sin el peso del miedo, sin el afán por el futuro. Pero, ¿estamos preparados para aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria? ¿O seguiremos ignorando las señales que nos muestran el camino? Ahora que sabes qué sucede realmente después de la muerte, la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer con este conocimiento?
¿Vas a ignorarlo y seguir viviendo como si la vida fuera una casualidad sin sentido? ¿O lo usarás para transformar tu viaje y preparar tu alma para lo que viene después? La verdad es que comprender estos misterios no solo sirve para aliviar el miedo a la muerte, sino para vivir de una manera completamente diferente, con más propósito, más conciencia y menos apego a lo fugaz. ¿Y si hoy fuera tu último día? ¿Estarías preparado para afrontar tu propia existencia sin arrepentimientos? ¿O te darías cuenta de que dedicaste demasiado tiempo a concentrarte en cosas que, al final, no importan? El misterioso libro deja claro que todo lo que hacemos deja una huella, que cada elección construye nuestro destino y que, tarde o temprano, tendremos que afrontar el impacto de lo que creamos. Entonces, si hay algo que necesitas cambiar, ahora es el momento. La muerte no es el final, sino un portal a una nueva realidad. Pero, ¿qué define hacia dónde irás a partir de ahora? Tus acciones, tu energía, tu conciencia. No hay juicio divino, hay equilibrio. Y usted tiene el control de ese equilibrio mucho más de lo que cree. Si esta revelación tuvo sentido para usted, continúe este viaje. Obtenga más información. Expande tu mente. Profundiza en conocimientos a los que pocos tienen acceso. Y para eso te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque en los próximos vídeos seguiremos explorando estos misterios ocultos, sacando a relucir verdades que han estado ocultas a la humanidad durante siglos. No pierdas esta oportunidad. El conocimiento está aquí, ahora la elección es tuya.